Hermanos, ahora sí, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios, donde nos encontramos una vez más estudiando acerca de la guerra espiritual del creyente. Efesios capítulo 6. Pablo nos ha estado enseñando en los primeros 3 capítulos de esta carta acerca de la posición espiritual del creyente. Una y otra vez el apóstol describe la posición del creyente con estas palabras: en Cristo, en Él o algún equivalente. El capítulo 1 comienza diciéndonos que fuimos ya escogidos en Él, antes de la fundación del mundo. El versículo 4, según nos escogió en Él, el Padre, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el capítulo 2, Pablo nos dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la posición del creyente, ese es nuestro medio ambiente espiritual. Estamos en Cristo, pertenecemos a Él. Donde Él está, nosotros estamos espiritualmente. Por supuesto, en los capítulos que siguen, como es notable y familiar en las cartas del apóstol Pablo, Pablo ahora comienza a hablar de la conducta del cristiano a la luz de esa posición exaltada. Estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo nos comportamos? Capítulo 4, versículo 1 hasta el 6:9. Capítulo 6:9 es donde el apóstol discute la conducta del cristiano. Versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si estamos en Cristo Jesús, si esa es nuestra posición, ahora debemos caminar, andar dignamente a la luz de esa vocación. Y finalmente, en la epístola, en este capítulo 6, a partir del versículo 10, Pablo concluye su instrucción a través de este pasaje que nos habla de la guerra espiritual. Todo creyente que pertenece a Cristo, todo creyente que está en Cristo, por supuesto, se encuentra involucrado en esta guerra espiritual, esté consciente de ello o no esté consciente. La realidad es que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos encontramos en un conflicto espiritual a muerte. A muerte. La guerra de la cual nos habla este pasaje es una lucha que comenzó en la esfera angelical cuando Satanás y millones de ángeles se rebelaron contra Dios y cayeron de su posición privilegiada en el cielo. Ahí comenzó. La lucha se extiende, se infiltra en la tierra cuando vemos en Génesis 3 que Satanás viene y se presenta a nuestros padres, Adán y Eva, como una serpiente. Y por supuesto los tienta, caen, y a partir de ese momento toda la humanidad es afectada, cada uno de nosotros. Esta batalla espiritual afecta a toda la humanidad, pero afecta en una manera especial a todo creyente, a todo hijo de Dios. Todo el universo está afectado por el conflicto espiritual entre Satanás, sus huestes, y Dios y sus ángeles, y aquellos que aman a Dios. ¿Se han hecho la pregunta por qué es tan difícil la vida cristiana? ¿Por qué es difícil realmente vivir como cristiano? La Biblia nos da la respuesta. En primer lugar, vivimos en territorio enemigo. Somos ciudadanos del cielo. Este no es nuestro territorio, no es nuestra casa. Nuestra casa está en los cielos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en territorio enemigo, el cual el mundo pertenece a aquel que es el maligno, nos dice Juan. También vivimos en este cuerpo, en esta vasija, la carne, este cuerpo de muerte al cual se refiere Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que nos lleva a hacer aquello que no queremos hacer. Y estamos en esa lucha continua dentro
de este cuerpo, esta carne. Y para colmo, como si todo eso no fuera suficiente, el pasaje este nos enseña que estamos en una lucha tremenda, espiritual. ¿Contra quién? Dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, porque por lo menos sangre y carne la podemos ver, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, ¿contra quién luchamos? Es difícil ser cristiano. Y Pablo nos dice que es difícil ser cristiano y culmina su epístola instruyéndonos acerca de esta tremenda lucha en la cual nos encontramos. Y noten que nuestros enemigos no son los hombres. Los enemigos reales no son de carne y hueso, sino según este pasaje nos dice Pablo que son seres espirituales. Los hombres simplemente son piezas en las manos de Satanás para llevar a cabo sus fines maléficos. Pero el enemigo no es el hombre, el enemigo es Satanás y sus huestes. El punto de este pasaje es que aunque pertenecemos a Cristo, y Él nos ha prometido poder y la victoria final, mientras tengamos vida sobre esta tierra, estaremos en guerra continua contra un enemigo que ni siquiera podemos ver, pero que es poderoso y que es mortal. Y espero que, terminando este estudio, podamos ser muy conscientes del tipo de guerra en el cual realmente nos encontramos. Es fácil en un contexto como el de nuestra iglesia, en este contexto en el cual vivimos, en los Estados Unidos, venir a una iglesia como la nuestra, disfrutar de los cultos, múltiples ministerios que aquí tenemos y olvidarnos que estamos en guerra. Es fácil olvidarse. Podemos leer excelentes libros. ¿Notaron ustedes la abundancia de recursos que tenemos en esta iglesia de todo tipo? Cassettes, clases bíblicas, instituto bíblico, escuela dominical, Awana, conferencias, seminarios bíblicos de todo tipo. La verdad que es una iglesia, esta es una iglesia privilegiada. Además de gozar entre semana de estudios bíblicos, en casas, actividades con hermanos de la congregación. Anoche celebramos un tiempo muy lindo con hermanos de esta iglesia, en un casamiento, tuvimos oportunidad de gozarnos con hermanos de esta congregación, como ustedes también lo hacen. Y es muy fácil olvidarse que nos encontramos en un conflicto espiritual y como consecuencia corremos el riesgo de volvernos indolentes, insensibles a esta realidad. Flojos, espiritualmente hablando. Y lo que quiero hacer notar, hermanos, que me escuchan, es que tú y yo estamos en una guerra contra Satanás y las huestes de maldad y no podemos darnos el lujo de ignorar esta realidad. No podemos. Somos soldados del Señor. La Biblia nos describe como soldados. Un soldado existe y es entrenado ¿para qué? Para la guerra. La pregunta es, ¿estás envuelto en esa guerra? ¿O estás sentado, descansando en el cuartel, dejando que otros peleen? Observa tu vida como cristiano. ¿La ves como una vida de conflicto espiritual? ¿O eres uno de esos creyentes que se le hace fácil ser creyente? ¿Estás involucrado en la obra del Señor? ¿Estás involucrado en tus propias cosas, sin que te importe mucho lo que sucede en la iglesia, en tu familia, con tus hermanos? Y según lo que el Nuevo Testamento nos enseña, si somos de Cristo, cada uno de nosotros no podemos agradarnos a nosotros mismos. Se acabó eso. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para la edificación de otros. No debemos agradarnos a nosotros mismos, dice Pablo acá, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Si somos de Cristo, somos de Él, vivimos para servirle a Él y servir a aquellos que le pertenecen. ¿En qué gastas tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tus energías? ¿Es en la extensión del reino
o es en las cosas de este mundo. Es fácil vivir en este mundo y sentirnos medios cómodos en este mundo. A veces la gente piensa en el cielo y piensa en arpas y ángeles y quién sabe qué imágenes vienen a la cabeza. ¿Y para qué quiero pasar la eternidad tocando un arpa? Algunos se pensará, flotando en una nube. Bueno, esas son caricaturas del cielo. Y nos acomodamos, nos hacemos muy familiares y nos ponemos muy contentos de estar en este mundo. Y nos afianzamos aquí como si fuéramos a pasar el resto de la eternidad aquí. Nos dice el salmista que los años de una persona son 70 y aquellos que tienen un privilegio especial de Dios son 80, y cuando tenemos 80, dense por bien pagados. Mi mamá cumplió 84 este abril. Ya pasó una buena vida. Según la Biblia, ella ya pasó la cuota, ¿no? Así que los veo a mis papás y los veo débiles, y ¿qué más se espera, no? Todo lo que tienen ahora es de yapa. Y gracias a Dios por eso, por lo del tiempo que el Señor nos da. Pero el punto es que este mundo no es el lugar donde nos afianzamos. Juan nos dice, el mundo pasa, ¿no es cierto? Y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra esperanza no está aquí, sino que está allá. Pero si estás más preocupado en las cosas de esta tierra que en las cosas del Señor, tú no eres soldado de Cristo, o eres un soldado que evita el conflicto. Estas dos posibilidades existen, lo cual es una contradicción en términos, no es decir que somos soldados y no pelear. Satanás no se preocupa mucho con cristianos que viven con el uniforme de cristiano, pero siempre están en el cuartel y no en el campo de batalla. A estos ya los tiene donde los quiere. A ese tipo de cristianos neutralizados, débiles, sin mucho impacto en las cosas ni el reino de Dios. Supongo que el letargo, la indiferencia espiritual a la cual me referí hace un rato, es una de las armas más eficaces del enemigo contra los hijos de Dios. Hacernos indiferentes, insensibles. Es un arma del enemigo. Y es mi oración constante para mi propia vida y, por supuesto, para la vida de la congregación, los individuos de esta iglesia, que no caigamos dentro de este tipo de indiferencia espiritual. Mi querido hermano, estamos en guerra. No hay tregua para el cristiano. Y todo cristiano ha sido llamado al servicio militar del Señor. Y este servicio no tiene excepciones, no hay prórrogas. Todos hemos sido llamados a pelear hasta que el Señor venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Yo recuerdo durante los años 1966, tenía 18 años, que llegó una cartita del gobierno de los Estados Unidos llamándome a la conscripción. Fui a hacer mi examen físico, me dijeron que estaba muy bien, me paré en fila ahí con miles de otros muchachos, 3 horas de un frío, al término del cual nos dijeron, aquí está tu numerito, en 3 semanas vas a estar en Vietnam. Y yo acababa de llegar de Argentina. Y yo le decía, pero si no sé ni siquiera hablar inglés muy bien. Oh, no importa, dice, ahí tenemos traductores. ¡Oh! ¡Qué felicidad! Recién llegado y ya me mandaban a pelear chinitos que ni siquiera conocía. Bueno, la providencia de Dios, el Señor, en ese interino de 3 semanas me permitió ser aceptado a la universidad y en una manera milagrosa recibí una prórroga, un número de conscripción muy bajo, lo cual me eximió de hacer el servicio militar, y aquí estoy. A lo mejor, si iba, no estaría hoy hablando acerca de esto. Estaría ya con el Señor. El punto es que la ilustración de esto es que en la guerra espiritual nadie se libra de la colimba. Nadie es eximido del servicio. Todos estamos en guerra y vamos a ir a la guerra y es una garantía.
Cuando Él nos llama a la batalla. Dios tiene el poder para derrotar al enemigo, eso sí. El resultado final de la guerra no está en juego, pero cada cristiano debe hacer su parte. Dios nos llama a fortalecernos en Él, ¿se acuerdan? Y a tomar toda la armadura espiritual que Él ha provisto, de lo cual hablamos la última semana. Entonces la victoria de la batalla tiene que ver con apropiarnos de lo que Dios ya ha hecho a nuestro favor, ya ha hecho disponible para cada uno de sus hijos. Debemos saber y estar conscientes que estamos en guerra, ese enemigo es formidable, debemos saber que podemos tener victoria, o la victoria está a nuestro alcance por la armadura, y debemos apropiarnos entonces de ese poder tomando esa armadura, y esta es la única manera de derrotar al enemigo. La victoria final para todo creyente es un hecho. Nuestra salvación es segura. No estamos hablando acá de pérdida de salvación. Ni Satanás ni ningún otro poder maligno nos puede separar o arrancar de las manos de Dios. El Señor Jesús lo expresó de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie que las arrebatará de mi mano. Y por supuesto el versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo, sostenidos por ambos. Arrebatar, harpasan, es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Mateo 13:19, cuando dice el Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, hablando de Satanás, y la arrebata, o arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Satanás es el arrebatador, pero Satanás no puede arrebatarnos de la mano de Jesús, de la mano del Padre, porque Satanás no es más poderoso que aquel que está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Entonces no estamos hablando de la salvación, de pérdida de salvación. Estamos hablando de perder batallas y vamos a comentar acerca de eso. El Salmo 91 que leímos hace un rato y del cual cantamos en uno de los himnos, nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Todopoderoso. El Señor nos protege. Debajo de sus alas estarás seguro, dice el salmista. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Señor nos protege. El Señor promete cuidar a los suyos. Gracias a Dios. La guerra termina en victoria para los hijos de Dios, pero a menudo podemos perder batallas porque damos lugar a nuestro enemigo. La guerra no se pierde. Lo que sí podemos perder son batallas, y las batallas son diarias. Las luchas son diarias. Y usted puede decir amén a eso. 2 Corintios 2:11, Pablo nos recuerda que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre está maquinando, tramando, haciendo estratagemas para destruirnos. Y podemos, por nuestro descuido y pecado y desobediencia, dar ventaja al enemigo. Cada vez que pecamos, abrimos la puertita y damos ventaja al enemigo. La guerra no se va a perder, pero podemos en ocasiones ser derrotados, y a veces esas derrotas pueden ser severas. Recordamos la ilustración de David, ese gran siervo de Dios. David, quien escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Se acuerdan? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Este es David, porque tú estarás conmigo. David no tenía temor de perder su salvación. El único hombre que se describe en la Escritura, en toda la Escritura, como conforme al corazón de Dios, ese es David. Bueno, ese David sufrió una tremenda caída, ¿no es cierto? Perdió una batalla increíble. Sufrió una derrota espiritual de
mayúsculas proporciones. Su salvación y la victoria final eran seguras. Por eso, cuando él confiesa su pecado en el Salmo 51, dice, restaura a mí el gozo de tu salvación. No dice, sálvame de nuevo, restáurame la salvación. No dice eso. Restaura a mí, Señor, el gozo de tu salvación. Él no perdió su salvación, pero perdió una batalla contra el enemigo. Un tremendo fracaso espiritual con consecuencias el resto de su vida. Ustedes recuerdan. Tremendas consecuencias. O sea, cuando pecamos severamente, las consecuencias pueden ser también muy severas y pueden durar toda una vida. Todo siervo de Dios, todo santo, toda persona redimida se encuentra en guerra contra huestes espirituales de maldad que buscan justamente hacer eso, derrotarnos. Pablo las define acá en el versículo 12. Otra vez leemos el versículo 12, porque nuestra lucha no es en contra de sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje divide al enemigo en varias categorías, noten ustedes. Le llama Pablo principados. Está hablando de los ángeles caídos. Esa horda de espíritus angelicales que cayeron con Satanás. Les llama principados, les llama potestades, les llama poderes de este mundo, les llama huestes espirituales de maldad. Estas son categorías de demonios. No son las mismas palabras para el mismo grupo, son diferentes categorías de demonios. Estamos en guerra con un enemigo sobrenatural, un enemigo invisible, poderoso, y como notamos acá, un enemigo organizado. Dios creó a todos los ángeles en el pasado. Todos fueron creados al mismo tiempo, imagino que en el mismo momento. Y Dios los creó dividiéndolos en categorías. Hay diferentes clases de ángeles en la Escritura. La Escritura nos habla de diferentes grados de poder, diferentes jerarquías de ángeles y diferentes funciones. Por ejemplo, hablando de los ángeles buenos, si pudiéramos dividirlos entre buenos y malos, entre los ángeles de Dios tenemos a arcángeles, tenemos a querubines, tenemos a serafines, principados, autoridades, poderes, dominios. Por ejemplo, en esta misma epístola, en el capítulo 1, el versículo 21, Pablo se refiere a estos ángeles celestiales como principados, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, habla de cuando Cristo fue resucitado por encima de todos estos, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, aquí Pablo nos describe a los ángeles como ángeles de todo tipo y categoría. Dios creó al ejército de ángeles, organizándolos en jerarquías con diferente autoridad, capacidades y diferentes funciones. Sin duda, hay ángeles con poderes tremendos. Ustedes recuerdan en Daniel, cuando el Señor envía al arcángel para sacar del paso a un mal espíritu que estaba oponiéndose al Señor. Y no cualquier ángel podía ser enviado, sino que tuvo que el Señor enviar a un arcángel, un ángel con tremendo poder. Por ejemplo, en la Escritura se nos habla de Miguel como el superángel. Este es tal vez el más fuerte de todos ellos. En el ambiente de los ángeles caídos, también podemos observar divisiones en poder, organización y función. Por ejemplo, veamos el primer grupo, dice principados y potestades, capítulo 6, versículo 12. Posiblemente se refiere a ángeles caídos encargados de operaciones a un alto nivel. Principados y potestades. ¿Qué es lo que hacen? No nos dice. Pero es posible que sean los ángeles de mayor jerarquía. Luego tenemos acá a poderes de este mundo de tinieblas. Sin duda se refiere a demonios que se han infiltrado en la estructura política de este mundo. El término tinieblas, entre paréntesis, se refiere al infierno y al lugar donde Satanás opera.
Acuérdense, por ejemplo, ustedes recuerdan en Colosenses 1:13 que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El dominio de las tinieblas es el dominio de Satanás. Es el lugar que la Biblia llama infierno, donde hay lloro y crujir de dientes. Ese es el lugar y el medio ambiente de Satanás y sus huestes, el lugar de tinieblas, en contraste a la luz, que en la Biblia siempre representa a Dios. Y donde Dios habita es una luz incomparable. Hay demonios, poderes espirituales que se han infiltrado en este mundo e influyen directamente o manejan autoridades humanas, manejando o llevando a cabo la obra del comandante en jefe, que es Satanás. Estos son fuerzas espirituales que se han introducido. Acuérdense que este mundo, nos dice Juan, está bajo el poder del maligno. ¿No es cierto? Él es el príncipe de este mundo, Satanás. Y tiene a secuaces de él, personas bajo su comando, que están haciendo de las suyas en la estructura política mundial. Sin duda han habido, hay y habrá poderes espirituales diabólicos detrás de todo sistema político humano. Hay algunos que obviamente podíamos distinguir la fuerza satánica detrás de ellos. Hitler, Stalin, o aún Saddam Hussein. Gente que obviamente estaba dominada, de acuerdo a sus prácticas, de acuerdo a lo que hacían, había algo diabólico detrás de estos individuos, sin duda. El mundo y sus líderes, las famosas Naciones Unidas, de a poco se están moviendo en la dirección que culmina y se define en Apocalipsis como el último sistema mundial, que se llama Babilonia, que será finalmente destruido cuando el Señor Jesús venga y establezca su reino. Todo en este mundo va en esa dirección. El mundo no va de mejor en mejor, el mundo va de peor en peor. Y no podemos esperar que las cosas se van a poner mejor, las cosas no van a ponerse mejor, las cosas van a ir cada día peor. Porque el mundo se dirige en esa dirección. El Señor, por supuesto, permite a Satanás y estas huestes hacer ese tipo de obra, pero van en esa dirección. El mundo, como lo conocemos hoy, está siendo influenciado por poderes de tinieblas. Noten que Pablo también nos habla de huestes espirituales de maldad. Esta parece ser otra categoría de demonios que andan alrededor causando todo tipo de maldad. Tal vez son los de menor categoría o menor jerarquía, pero ahí andan, haciendo de las suyas. En otras palabras, este pasaje nos hace ver que la guerra espiritual se lleva a cabo contra un enemigo demasiado sofisticado y poderoso para ser enfrentado con armas humanas. Es una guerra real, intensa, continua y a muerte, como ya dijimos. Y no podemos ser indiferentes ante esta guerra. Porque aunque no vemos a nuestro enemigo, ahí está. Está presente y está actuando. El mundo está pereciendo. Nosotros estamos aquí, creyentes, para avanzar al reino de Dios. No vivimos para nosotros mismos, como ya dijimos. El tiempo es corto, la tarea es extensa y tremenda. El Señor nos dejó acá con una tarea, y hay que lograrla, hay que cumplirla mientras estemos aquí. Estamos en medio de una lucha espiritual. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa guerra espiritual? ¿Qué parte tenemos en ella? Versículo 13. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Si el enemigo es tan poderoso e imposible de enfrentar en nuestra fuerza y capacidad humana, entonces debemos colocarnos la única armadura con la que podemos pelear, podemos combatir y permanecer firmes. Tenemos que ponernos la armadura. No podemos pelear este tipo de guerra en pantalón cortos y camiseta. Este no es un partido de fútbol. Y lo que nos dice acá
entonces Pablo es que como soldados de Cristo debemos entrar a la guerra bien equipados con esa armadura. El mejor soldado de Jesucristo y con los mejores deseos es absolutamente incapaz de enfrentar al enemigo sin la armadura de Dios. Por eso es tan importante que entendamos esta armadura. Entendamos la guerra y entendamos cómo enfrentarnos al enemigo en esa guerra. La victoria está al alcance de todo cristiano, pero está al alcance del cristiano que toma las armas que Dios ha provisto. Podemos resistir y permanecer firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Bueno, de eso hablamos un poquito la última vez, ayer, hoy y el resto de los días que tengamos sobre esta tierra hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Ese es el día malo. Cada día a partir de Génesis 3 ha sido un día malo para la humanidad. Es un día malo. ¿Cuál es el objetivo de esta lucha diaria? El objetivo es permanecer firmes. Permanecer firmes. Cuando después del fragor de la batalla el polvo se asienta, el cristiano armado con la provisión de Dios permanece como parado. Permanece firme. Esta es la imagen. El apóstol Juan nos advierte a cada hijo de Dios, segunda de Juan, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es posible, mi querido hermano, en la vida cristiana, por causa de nuestro pecado, de nuestra indiferencia en la guerra, perder el galardón completo. Pablo, en 1 Corintios 3:8 nos dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor. Está hablando de la recompensa que el Señor va a dar a los suyos en aquel día. La obra de cada uno se hará evidente. Escuche, ahí está, ahí entre usted y yo. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Ven? Por eso es tan importante estar involucrado en la obra del Señor. Porque algún día vamos a tener que rendir cuentas. Si permanece la obra de alguno, dice Pablo, que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. ¿Cuál pérdida? Sin embargo, dice Pablo, él será salvo así, aunque así como por fuego. Pablo no está diciendo que vamos a perder la salvación, sino que vamos a perder el galardón, vamos a perder la recompensa. Otra vez observamos que todo hijo de Dios es salvo y su salvación no está en juego, pero la guerra espiritual demanda estar alerta siempre y combatir con la armadura puesta. Si un creyente no tiene esta armadura en su lugar, va a sufrir derrotas y la pérdida de recompensa. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Y saben qué? Ese era el temor de Pablo en su vida. ¿Ustedes piensan que Pablo tenía temor de algo? En términos de... Sí, él tenía temor de sufrir pérdida, no de su salvación. Lo expresa en 1 Corintios 9:26. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Está hablando de la guerra. No que va a ser eliminado del cielo, va a ser eliminado del ministerio al cual el Señor Jesucristo lo había llamado. Y ese debe ser nuestro temor. El que piensa estar firme, mire que ¿qué? No caiga. Yo estoy hablando, estoy siendo heraldo de lo que el Señor dice en su palabra, pero créanme que es mi temor de que yo sea descalificado. Y es un temor bíblico. Es un temor que debe estar ahí. Muchos siervos a través de la historia de la iglesia sufrieron pérdidas, fueron eliminados de su ministerio. Y fueron eliminados prematuramente a causa de sus derrotas, a causa de que no estuvieron preparados para la guerra. Predicaron a otros, proclamaron la verdad del Evangelio, enseñaron la palabra de Dios, pero
fueron prematuramente eliminados del ministerio. Estos años hemos visto algunos prominentes en la televisión que fueron eliminados del ministerio. No todos ellos tal vez eran creyentes reales, genuinos, pero algunos sí sin duda, lo son. Pero fueron eliminados. ¿Por qué? Porque no tuvieron puesta la armadura de Dios. No prestaron atención a qué tipo de enemigos se enfrentaban. O tenían una idea del enemigo muy infantil, como algunos de ellos demuestran en sus predicaciones. Pero alguno dirá, ¿qué acerca del poder de Dios? ¿No pudo acaso Dios protegerlos? El poder de Dios siempre estuvo a su alcance. Eso no es lo que se cuestiona. El problema es que no se apropiaron de ese poder. El poder está ahí. La armadura está ahí. El enemigo vino y cuando se descuidaron fueron derrotados. La guerra espiritual se lleva a cabo siempre en el lugar donde nos encontramos. Ahí donde usted está, en su trabajo, su lugar de empleo, en la iglesia, donde usted vaya, ahí es la guerra. Ahí está la guerra. El objetivo es resistir y permanecer firmes cuando somos atacados. No es ir en búsqueda del enemigo y reprender demonios y hacer todos estos tipos de aspavientos. No es eso. Hay gente que va en busca del enemigo. No tiene que ir en busca del enemigo. El enemigo está alrededor suyo. La batalla se lleva a cabo resistiendo al enemigo. La palabra es resistir. Resistir. Por ejemplo, la misma palabra que Santiago usa en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Observan, la estrategia contra el diablo y sus huestes no es confrontarlos o reprenderlos. No es ir alrededor quitando demonios de la gente. El método es resistir con la armadura, de la cual hablaremos próximamente. Y el resultado esperado es, según Santiago, el enemigo que huirá de vosotros. ¿Ven? Pedro afirma la misma estrategia. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual reprendedlo en nombre de Jesús. Dice, no. Ni aún el arcángel Gabriel se atrevió a reprender a Satanás. Dijo, el Señor te reprenda. El ángel más poderoso, el superángel, ni siquiera se atrevió a decir esos disparates que se escuchan por algunos, no sé cómo describirlos. ¿Para qué? Es ridículo. Al cual, dice Pedro, resistir, firmes en la fe. Resistir, no reprender. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra vez notamos que la palabra resistir es resistir. Satanás no hay que buscarlo. A los demonios no hay que buscarlos. El enemigo anda alrededor buscando víctimas. Él nos va a encontrar. No se preocupe. Y nos va a tentar. Y cuando lo haga, lo resistimos en obediencia a la palabra de Dios, colocándonos la armadura. Como les dije la última vez, no tenemos que vivir en terror del enemigo. Simplemente ser sobrios, estar alertas, saber que es un enemigo poderosísimo, pero también saber que el Señor tiene una armadura. Y que si la tenemos puesta y resistimos, el enemigo va a ¿qué? Huir de nosotros. Hasta la próxima vez. Porque ojalá se rindiera y se fuera. ¿Notaron ustedes que el Señor Jesús, aún nos dice Lucas capítulo 4 creo que es, que fue tentado por Satanás, y al final de esa descripción, de esa narración, Lucas nos dice, y lo dejó por un tiempo, lo cual nos enseña que aún el Señor Jesús fue tentado más de una vez. Bueno, cuando yo los miro a ustedes y los observo, estamos aquí reunidos el domingo, los miércoles, tenemos en esta iglesia tantas oportunidades para aprender lo que Dios nos enseña y sin embargo temo a veces que algunos de ustedes no se estén apropiando de lo que conocen, de lo que están recibiendo, que algún día Satanás
gane terreno en sus vidas y sufran un fracaso notable. Bueno, ese temor que siento para mí, lo siento para ustedes. También, en serio. Yo oro por ustedes. Algunos por nombre y a veces por todos los que me acuerdo. Y en momentos de necesidad especial recuerdo eso también. Cuando un creyente cae, sufre él, sufre su familia, sufre su iglesia, sufre los que lo rodean. Nadie peca solo. Algunos piensan, bueno, al fin y al cabo, yo hago esto, yo soy el que recibiré las consecuencias. No es usted solo. Y por supuesto el testimonio del Evangelio queda por el suelo, que es lo peor. Y no solamente eso, sino que usted va a sufrir pérdida, si es del Señor, no de salvación, sino de lo que el Señor le promete, un galardón. Y Juan nos dice que era su deseo que todos tengamos el galardón completo. Si vamos a permanecer en pie, si vamos a estar firmes después de la batalla, tenemos entonces que tener la armadura puesta. ¿Y saben qué? Algunos piensan, bueno, soy joven en la fe, espero que las cosas se pongan más fácil adelante. ¿Saben qué? En la medida que crecemos en el Señor, en la medida que luchamos contra el enemigo, ¿saben qué sucede? La batalla no se hace más fácil. No se hace más fácil. La batalla se intensifica. No es nunca más fácil ser cristiano con el correr de los años. Por el contrario, el fragor y la intensidad de la lucha a veces se incrementan. Se incrementan. Ahora, ya casi para terminar, Pablo nos dice en el versículo 18, al cual comentaremos más tarde, pero después de haber descrito esta armadura, noten que como creyentes debemos orar unos por otros. Debemos orar unos por otros. Dice el versículo 18, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Necesitamos orar por los demás hermanos. Ustedes necesitan de mi oración, yo necesito de su oración. Cuando oramos al Señor a favor de otros hermanos, está bien que pidamos por las necesidades físicas, o que el Señor le dé trabajo a este hermano, o que le sane de esto. Pero lo que está pidiendo Pablo acá, que lo más importante, lo primordial en la oración, es que al interceder por otros hermanos, intercedamos a favor de ellos para que se mantengan firmes en este fragor, en esta lucha. Esa es la oración primordial a favor de otros. Que nos mantenga firmes en la guerra espiritual. Y así como Pablo dice en el versículo 19, si él estaba predicando y proclamando el Evangelio, que los hermanos oraran por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso es orar por otros. El punto es que debemos orar unos por otros. Debemos pedir que el Señor nos ayude a resistir con sus armas en obediencia a su palabra. Eso es lo que tenemos que pedir. El poder está allí. El Espíritu Santo reside en nosotros. Dios desea fortalecernos, pero existe un solo medio, y ese medio es colocándonos la armadura de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, de esta armadura vital, estaremos hablando las próximas semanas. Vamos a orar para concluir. Padre Celestial, te agradecemos por la instrucción de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la fortaleza que existe en ti. Gracias porque somos hijos tuyos, porque fuimos llamados a salvación. Y sin embargo, Señor, estamos en este lugar, en esta tierra, estos años, en una lucha. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes a entender esto, la lucha, la naturaleza de la guerra en la cual nos encontramos, que nos ayudes a colocar esa armadura, Señor, y nos ayudes a ser fieles hasta el fin. Oramos por cada persona en este lugar, cada hijo tuyo. Fortalece a cada hijo tuyo, Padre.
Fortalécenos, líbranos del mal. Y Señor, si hay una persona que aún no te conoce, pedimos también por tal individuo. Que hoy sea el día de salvación. Despídenos, Padre, con tu paz, con tu bendición. Te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén.